Buenos días. No sé si siguen entrando asistentes. Veo que ya... Sí, pero si lo ves conveniente, Beatriz, yo creo que Sí, pues vamos a nada. empezar puntuales. Vale, pues nada. Soy Beatriz Gómez, soy la responsable de Emeranet 3 en la Agencia Estatal de Investigación y lo que quería simplemente es agradeceros la participación en este webinario. Sabemos que esta iniciativa es muy importante a nivel español y que tenemos siempre muy buenas propuestas, así que enhorabuena a los participantes, a los que hayáis conseguido propuestas anteriormente y a los que no, porque de verdad que tenemos muy buenas propuestas en esta iniciativa. Este webinario lo vamos a dar desde la Agencia Estatal de Investigación, por supuesto, junto con IDEPA y Novasque, que tenemos aquí a nuestras colegas Judith del Prado y Ana Fernández para informarnos de sus condiciones particulares. Y por parte de la Agencia Estatal de Investigación estoy yo misma, mis compañeros de FECIT, Jorge y Julio, que nos van a dar soporte, y también Jorge es el gestor de la iniciativa, nos va a informar sobre las condiciones generales de Emeranet y, por supuesto, nuestro colaborador científico, que es Roberto Pacios y que tiene toda la información que va a ser importante en lo que se refiere al cambio científico-técnico de la convocatoria. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con lo que es la introducción a Emeranet 3, que la va a presentar Jorge. Jorge, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Y bueno, espero que estéis viendo todos mi pantalla. Antes de nada, unas breves instrucciones meramente logísticas, sobre todo bueno, para que estéis al tanto de que la duración será más o menos de una hora, dependiendo un poco de las cuestiones que queráis hacer al final. Será impartido en español y contará, como ha dicho Beatriz, con las tres agencias financiadoras que participan en esta convocatoria. Lo dicho, habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, en la cual, pues, sin prácticamente límite de tiempo, podéis consultar todas las dudas que os surjan. Pero bueno, si también tenéis alguna cuestión que os va surgiendo a lo largo de las presentaciones, las podéis ir anotando utilizando la herramienta de preguntas y las intentaremos ir respondiendo. Si se pueden responder por escrito, mi compañero Julio y yo estaremos repasando las cuestiones y si es pertinente también la podemos pasar a los ponentes. Pero bueno, que tengáis claro que eso, que tenéis luego un hueco al final en el que podéis levantar la mano y se os dará paso para poder hacer la consulta con vuestros micrófonos, que por defecto permanecerán apagados las cámaras durante la presentación, pero que luego os podremos dar paso. Y lo dicho, simplemente un último vistazo a la agenda del día. Y como ha dicho Beatriz, comenzaré yo dando una pequeña introducción a Emeranet para aquellos que lo conozcáis de nuevas y algunos de los primeros aspectos de particulares de la convocatoria para luego dar paso al compañero Roberto, que se encargará de ahondar un poco más en los aspectos científicos y las temáticas y objetivos horizontales de la convocatoria. Así que paso adelante con lo que viene a ser esta pequeña introducción. Bueno, Emeranet es ahora mismo la tercera edición del programa Eranet de materiales que comenzó en 2012 bajo su original nombre de Meranet. Y bueno, sobre todo remarcar el alto crecimiento que ha ido teniendo en los últimos, a los casi más de 12 años de duración de programa, en el cual, bueno, hoy en día estamos ya con casi más de 50 agencias financiadoras de 36 países diferentes y sobre todo un amplio número de proyectos financiados, que es el objetivo de estos programas a lo largo y ancho del mundo, porque aparte de obviamente una alta participación de países europeos, podemos hallar proyectos de colaboración con países desde América hasta Asia. Y como bien decía Beatriz, es un programa en el cual la participación española
tiene un amplio peso debido a la fuerza del área de materiales a lo largo y ancho del país y un programa que obviamente tenemos mucho cariño. Simplemente por matizar un poco los aspectos a los cuales va evolucionando Emeranet 3 con respecto a anteriores convocatorias y bueno, sobre todo decir que hay alguna serie de aspectos que buscan las convocatorias que va a tener Emeranet 3 a lo largo de los próximos años. Sobre todo es un enfoque en la búsqueda de los nuevos materiales y con un alto peso de los aspectos relacionados con la energía y sobre todo intentar buscar proyectos que cubran todo el espectro de la cadena de valor desde la investigación más básica hasta a la investigación aplicada y la innovación. Y bueno, como he dicho al final, el objetivo principal de esta y la visión de este programa es financiar y apoyar las diferentes agencias de financiación que participan en ella a la comunidad científica en el área de materiales, con ese enfoque también en baterías y el Pacto Verde Europeo. Lo dicho, al final sí que tenemos, y sobre todo en la anterior convocatoria, como recordaréis, un alto foco en apoyar proyectos en el área de materiales y con enfoque en baterías, y esto se mantendrá a lo largo de las siguientes convocatorias, pero como tratará luego mi compañero Roberto, podéis ver cómo también este año el enfoque temático ha sufrido algunos ligeros cambios con la introducción de dos temáticas nuevas, así que sin entrar en mucho detalle, sí que os indico que estéis atentos a estos cambios y lo tengáis en cuenta a la hora de enfocar vuestros proyectos. Y sin más, voy a también comentaros unas consideraciones generales que también tienen que tenerse en cuenta a la hora de redactar proyectos que no son necesariamente científicas en su contenido, pero que son muy importantes a la hora de ser valoradas. Y la primera es tener en cuenta, como bien he dicho antes, el peso de la sostenibilidad y del Pacto Verde Europeo a lo largo de todos los proyectos y sobre todo intentar minimizar y a la hora del impacto de los proyectos, el impacto sobre el medio ambiente. Como muchos otros proyectos europeos, también damos una alta importancia al Open Data y es importante que tengáis unas estrategias de explotación y de transferencia bien claras en vuestros proyectos para poder demostrar cómo podéis pasar desde las primeras fases de desarrollo a las posibles aplicaciones y tecnologías que puedan tener vuestros proyectos. Un aspecto que también quieren mencionar es el de el RRI, el Responsible Research and Innovation, porque ya tenía un peso en anteriores convocatorias, pero este año es la primera vez que además se publica las guías de RRI para Emeranet y va a tener un peso, si cabe, aún mayor a la hora de la evaluación. Así que os recomiendo encarecidamente que leáis atentamente esta guía y la tengáis en cuenta y apliquéis a la hora de diseñar vuestros proyectos, porque como ya sí viene siendo importante, este año tendrá incluso aún más peso. Y obviamente también consideramos importante mantener un equilibrio de género a lo largo de los proyectos. Y luego un par de comentarios que además esta es la diapositiva que presentó Beatriz el año pasado, que creo es muy útil porque como muchos de vosotros seguro que habéis participado en otras Emeranets, pero seréis probablemente más acostumbrados a otra tipología de programas con otra estructura de financiación un poco más sencilla y es importante tenerla en cuenta
a la hora de solicitar estos proyectos, porque como bien sabéis, aquellos que ya habéis participado, a diferencia de otros programas con un presupuesto único del cual se establece una lista de proyectos en orden de evaluación y se va repartiendo el presupuesto, aquí los presupuestos vienen de las diferentes agencias financiadoras que participan en la convocatoria. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta tanto a la hora de asignar, obviamente, los proyectos que son elegidos y que reciben la financiación, como a la hora también de preparar el proyecto, porque es importante asegurarse que tanto el coordinador como el resto de socios cumplen con los criterios de elegibilidad de cada una de las agencias que les van a financiar. Entonces, obviamente, hoy aquí tenemos el caso ya de 3 agencias financieras diferentes con sus reglas particulares. Pues rogamos que no solo para vosotros mismos, pero también para vuestros socios de consorcio os aseguréis de que cumplen con los requisitos de sus agencias nacionales o regionales. Y sobre todo, también tengáis en cuenta la posibilidad, que no tan rara, de que haya alguno de los socios que no acabe recibiendo financiación. Y en estos casos, no necesariamente eso puede significar que el proyecto no vaya a ser financiado, ya que puede haber algunas fórmulas para solucionar esto, en el cual, como por ejemplo indicamos aquí, pues se pueda asumir las tareas de ese socio que no recibe financiación por el resto del consorcio, o que ese socio participe sin recibir subvención y, bueno, se puedan a lo mejor delegar esas tareas incluso en otras entidades fuera, digamos, del consorcio. Pero que al final hay cierta flexibilidad con este esquema de financiación, que es más complejo, pero bueno, que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, lo último simplemente eso, y esto entrará también Beatriz más en detalle más adelante, pero bueno, para nosotros obviamente es muy importante a la hora de, de considerar los proyectos que la participación española y que muchos de vosotros os animéis a coordinar proyectos es un aspecto positivo y sobre todo también, como la propia Menanet tiene como objetivo, que sean actores de todo el espectro del área de materiales, desde la investigación básica hasta la aplicación y las empresas. Y bueno, los últimos aspectos que quería comentar de la convocatoria 2022, que luego también Roberto repasará, son las fechas. Como bien sabéis, se abrió esta convocatoria esta semana, hace 2 o 3 días. Y en este caso tenemos un presupuesto total de 25 millones repartido entre 33 agencias diferentes, y la fecha más importante a tener en cuenta es este 15 de junio a las 12 de mediodía, que es el límite para presentar las prepropuestas. Habrá otras fechas a tener en cuenta más adelante, como puede ser el 17 de noviembre, que será la fecha límite para presentar las propuestas en la segunda fase, y que tengáis en cuenta a la hora de planificar vuestros proyectos y la financiación, que se espera que el comienzo de los proyectos sea en torno a mediados del 2023. Y bueno, paso un poco por encima de estas 2 fechas que podéis consultar en la guía para los solicitantes, la Biblia que deberéis tener en cuenta a la hora de preparar estas solicitudes. Y sí que quería comentar un poco por encima los criterios de elegibilidad generales de la convocatoria. Y sobre todo porque ha habido un par de cambios con respecto a la convocatoria anterior cofinanciada. Esta convocatoria no recibe cofinanciamiento de la Comisión Europea, por lo cual tenemos cierta mayor libertad a la hora de confeccionar los criterios, pero en general los criterios son muy parecidos,
con la diferencia de que ahora es necesario que un consorcio, aparte de tener el mínimo de 3 socios que solicitan financiación, tenga además, esos 3 socios vengan de 3 países diferentes como mínimo y 2 de ellos siendo de la Unión Europea o de los países asociados. Esto es un cambio porque el año pasado se podía permitir proyectos en los que solo había 2 países diferentes. Y el otro cambio importante es que, igual que el año pasado, podían participar entidades sin financiación, o sea, con fondos propios de los países que participaban en la convocatoria. Ahora esto se mantiene y se abre además a países que no necesariamente están participando en la convocatoria. Entonces, incluso aunque tengáis un socio que sea de uno de los países que no está participando en la convocatoria, podrá participar como parte del consorcio y añadir su valor y entidad al proyecto, pero obviamente sin solicitar fondos. Pero esto es un cambio. Y bueno, los aspectos es que el coordinador también tiene que pedir financiación, que no se debe tener un equilibrio en los esfuerzos, tanto en cuanto a la que asume un solo socio o un país en concreto. Y importante ajustarse a los CRLs y a las temáticas, como explicará Roberto a continuación. Y repetir de nuevo que es importante considerar los criterios de elegibilidad de las agencias particulares a las que solicite cada uno de los socios. De nuevo, se requerirá el proporcionar el código PIC, una novedad que se introdujo también el año pasado y que ya se mantendrá durante todas las convocatorias de Meranet. Y obviamente la duración máxima de los proyectos que se establece en 36 meses. Y un par de últimas palabras sobre los criterios de evaluación, y aquí sí me quería detener brevemente a aclarar y a recordar que los criterios de evaluación y la evaluación internacional se realiza exclusivamente en la segunda fase. La primera fase y el filtro de primera-segunda fase se reduce estrictamente a los criterios nacionales y regionales de cada una de las agencias, en el cual cada agencia y cada programa tiene sus propios criterios nacionales y regionales que conjuntamente luego delimitan la lista de proyectos que pasan a la segunda fase. Entonces es importante remarcar esto porque digo, algunas de las agencias tienen sus propios criterios de evaluación que también deberéis tener en cuenta a la hora de preparar las prepropuestas. Pero lo que sí es, llegado al caso de la segunda fase, sí que se evalúan los proyectos por un panel de expertos internacionales que siguen los criterios que se detallan en la guía de solicitante, que están estructurados en ya los conocidos secciones de excelencia, impacto y calidad de la implementación. Y ya finalmente, así muy por encima, podéis consultar la lista de países y regiones participantes en la web y detenerme brevemente sobre las agencias que estamos aquí hoy presentes, tanto la EI como las agencias de Asturias y el País Vasco. En total sumamos una cantidad de 1.800.000 euros de presupuesto que inicialmente se consideran para financiar proyectos de todos los participantes y los presupuestos de los participantes españoles. Y sin más, daros las gracias. No sé si ha habido alguna pregunta yo creo que no de momento, así que voy a dar paso directamente a Roberto. A ver. Ahora, Roberto, deberás poder presentar tu... Perfecto, estamos viéndolo ya. ¿Lo veis en modo presentación? Sí. Sí, ahí estamos. ¿Veis el cursor también? También vemos el cursor, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues primero de todo presentarme. Mi nombre es Roberto Pacios, trabajo para el CIC Energy Uni en Vitoria-Gasteiz como coordinador de tecnología del área de almacenamiento electroquímico, lo que básicamente viene a ser baterías,
y colaboro con la Agencia Estatal de Investigación desde noviembre a través del panel de materiales y sobre todo en toda esta área de internacionalización junto con el FECIT. Bueno, y primero de todo quería de alguna forma pediros disculpas por dos motivos. Primero por el título de la presentación, porque os he engañado. Esto de General Gas pues ya los ha introducido Jorge, y yo lo que voy a hacer es centrarme un poquito más en dos cosas particulares o tres cosas particulares de las prioridades temáticas y en particular de dos topics nuevos que se han introducido este año. Y segundo también porque ayer cuando preparaba la presentación de modo inconsciente me di cuenta que había preparado un popurrí de transparencias en inglés y castellano, pero bueno, me voy a justificar a mí mismo, ¿no? Como es una convocatoria internacional y una reunión nacional, me justifico a mí mismo con esto. Así que nada más, empezamos. Lo primero es repasar cuáles son los objetivos horizontales de la convocatoria, que no difieren mucho de otras convocatorias, pero no por repetidos son conocidos, ¿no? Entonces, bueno, comentar lo que ha comentado antes Jorge, todo el apoyo al Pacto Verde Europeo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y sobre todo haciendo o poniendo foco especial o especial atención en el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpias y muy centrado, como veremos, en baterías. Otro aspecto que también recibe mucha importancia, que también ha mencionado Jorge, aparte del Responsible Research and Innovation, es todo el aspecto no solo ecológico, que ya venía recibiendo importancia en otras convocatorias anteriores, pero también el social. Cada vez hay una concienciación o una obligación de concienciarnos más socialmente de qué tipo de investigación estamos haciendo. Y esto se refleja a nivel muy particular, por daros un ejemplo, en el tema de las baterías, ¿no? Es tomar conciencia de cuáles son las condiciones en las que se están extrayendo las materias primas que se utilizan para la fabricación de batería en esos países, especialmente como puede ser el cobalto o como puede ser el níquel, en qué condiciones se extraen y en qué condiciones están las personas o niños, en muchos casos, que están trabajando en esas minas para la extracción de las materias primas, está cobrando especial relevancia en las convocatorias para que desde el punto de vista de las propuestas se tengan en cuenta todo ese impacto social y cómo podemos de alguna forma mejorarlo. Otro aspecto importante es el hecho de que, como veremos un poquito más adelante, todas las acciones y todos los proyectos que se financiarán van a estar enfocados a lo largo de todo lo que es la cadena de valor de la tecnología, desde, como veremos, modelización a nivel atomístico hasta fabricación de dispositivos, integración en aplicaciones. Lo veremos también después cuando repasemos los TRLs a los que aspira cada uno de los tópicos. Y otro tema también a destacar es la interdisciplinaridad, que también la iremos viendo cuando repasemos los tópicos que vendrán a continuación. Por supuesto, va a haber tópicos muy centrados en materiales, pero va a haber aspectos transversales que aparecen en todos ellos. Y aquí, bueno, a riesgo de hacerme spoiler a mí mismo, todo lo que tiene que ver con fabricación aditiva, con inteligencia artificial, con modelado multinivel y multiescala, son aspectos transversales que aparecen en todas las prioridades temáticas y que hay que tener muy en cuenta cuando preparemos las propuestas. Prioridades temáticas. Bueno, como decía, se introducen dos prioridades temáticas, que son materiales para energía y materiales para electrónica. No me voy a detener en las otras cuatro, voy a profundizar un poquito en los aspectos más prioritarios o más fundamentales que vemos de estas dos convocatorias, qué es lo que tienen en común y cuáles son los aspectos característicos de cada uno de ellos. Aquí tenéis toda la información adicional, donde podéis encontrar la descripción de los paquetes de trabajo para cada uno de los tópicos. Materiales para la energía, pues muy centrado en el desarrollo de materiales, por supuesto, para eso es una convocatoria de ERAMED, pero haciendo especial énfasis en la producción de energía, en el almacenamiento, en la conversión y no olvidando, como veis aquí, olvidaros del texto, fijaros un poquito sobre las palabras que están remarcadas, no solo desarrollo de materiales, como decíamos, pero procesado de materiales, reutilización
y reciclado. Ya empiezan a aparecer ciertas cosas que se van a repetir en otros topics y que no están estrictamente relacionadas con el aspecto vertical del material, sino más a nivel transversal. Si profundizamos un poquito más en cuáles son los objetivos y los aspectos transversales de esta tecnología, aquí tenemos un montón de texto y os pediría que no os fijarais en el texto, que no leyerais, sino solo en los aspectos que están remarcados. Pero bueno, como sé que no me vais a hacer caso, pues lo que he hecho es quitarlo directamente y dejar solo las palabras claves para que no leáis. Y aquí, bueno, vemos que se hace mención explícita a tecnologías de producción de hidrógeno, fotovoltaica, pilas de combustible, electrolizadores, baterías, diferentes tecnologías destinadas a cumplir el sueño de la humanidad, ¿no? Poder vivir ante únicamente la generación de energía a través de fuentes limpias o fuentes reciclables. Esas son las tecnologías las que tenemos que tener en cuenta. Hay algunas otras que aparecen mencionadas en todo este paquete de trabajo, pero empezamos a ver aspectos fundamentales o transversales que van a marcar también el contenido del topic. Es fabricación aditiva, como decíamos, modelado multiescala, digitalización, seguridad e inteligencia artificial. Y estos topics o estas palabras claves o estos aspectos transversales aparecen, como digo, en todos los topics. Si pasamos a materiales para electrónica, pues lo mismo, un énfasis especial en todo lo que es el desarrollo de materiales, pero aparecen, como decíamos antes, aspectos transversales como el modelado, la inteligencia artificial y aquí también mención explícita a todo lo relacionado con la economía circular, sostenibilidad, aumento de eficiencia energética, ahorro de energía, aspectos que tenemos que tener muy en cuenta cuando desarrollemos nuestra propuesta. En este caso, bueno, hago lo mismo porque sé que estáis leyendo ese texto que os digo que no leáis. A nivel de aplicaciones, quizás sí que se hace un poco un popurrí, una mezcla un poquito más heterogénea que en el caso anterior de electrónica, de energía, perdón. Y aquí se mencionan sensores, toda la variedad diferente de sensores y materiales para sensores, empaquetados inteligentes, integración en flexibles, en textiles, aplicaciones optoelectrónicas, diodos emisores de luz, comunicaciones, espintrones, molded interconnected devices, dispositivos con multifuncionalidad. Y en verde, otra vez, esos aspectos transversales. Son mucho énfasis en todo lo que es la electrónica verde, el Green Electronics, nuevas técnicas de fabricación de alto rendimiento y bajo consumo y, sobre todo, bajo coste y reciclado de materiales. A nivel de TRLs es lo que comentábamos antes. La verdad es que no nos gusta que una convocatoria, cuando planteamos nuestra propuesta, que una convocatoria tenga un espectro o un abanico tan grande de TRLs, pero bueno, es porque nuestra propuesta va a competir con otras muy diferentes y eso de alguna forma hace el proceso mucho más difícil, pero en todos los topics va a haber proyectos financiados que trabajen a TRLs muy bajas y proyectos financiados que trabajen a TRLs más altas. Y aquí lo que sí se nos va a pedir explícitamente es que mencionemos el TRL inicial en nuestra propuesta y el TRL final al que aspiramos. Y ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque si somos demasiado ambiciosos, si ponemos un paso de TRL demasiado amplio, nuestra propuesta puede perder credibilidad. No es tan importante el número final que pongamos, sino que el desarrollo que proponemos para saltar de TRL sea creíble. Y por último, bueno, aspectos que ha comentado Jorge a tener en cuenta, las fechas, sobre todo estas dos últimas, empezando por la primera, la fecha límite para la presentación de las propuestas y después la fecha límite para la entrega de la propuesta final el 17 de noviembre. Y sin más, agradeceros mucho vuestra participación y bueno, si tenéis alguna pregunta intentaré sobrevivir de la mejor forma posible a todas esas preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues de momento creo que no hay preguntas o de momento
ninguna que quede por responder. De todas formas, si algo queda en el aire, podemos, como hemos dicho, responderlo al final. Así que, sin más dilación, voy a dar paso al siguiente ponente, a Ana Elena, si no me equivoco, que debería poder empezar a presentar ahora.